El niño no. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una conferencia más del doctor Barbo. Hoy la continuación de la conferencia La Ley de la Reencarnación. Como toda charla espírita, vamos a iniciar con una oración. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad de estar reunidos en su nombre. Pedimos a nuestros amigos del plano espiritual que también nos acompañan, que puedan envolvernos a todos en vibraciones de paz, de luz, de amor, especialmente a nuestro disertante, el doctor Manuel Barbo González, para que su verbo sea fluido, para que él pueda desarrollar todo eso que ha preparado él con tanto cariño, y nosotros que somos su auditorio, que también podamos apropiarnos de estos conocimientos que él nos va a entregar y que salgamos de esta reunión todos fortalecidos. Muchas gracias y que así sea. Doctor Manuel Barbo González es médico, miembro de ACESPAS, Asociación Espírita Senderos de Paz, y es vicepresidente de AME Colombia, la Asociación Médico Espírita de Colombia. Es conferencista nacional e internacional. Gracias, Manuel, por aceptar esta nueva invitación y bienvenido. Bueno, Abel, muchas gracias. Buenas tardes a ti, Abel, a Rodrigo Navarro y a todos aquellos que en este momento se conectan a esta conferencia de hoy, julio 12, 2021. No se ve la cara completa, Mañi. Ajá. ¿De acá? Ahora sí. Ah, sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces, como decíamos, en este momento empezamos la charla. Y, espérate un momentico. Listo. Esta es la segunda parte de la anterior charla que ya estaba montada en YouTube, allí en Barranquilla Espiritual. Los que no escucharon la primera parte, pues ahí la pueden encontrar. Y la entrada de la primera parte es esta, y se basa la conferencia en las enseñanzas que el Maestro Jesús nos dejó, y Él nos enseñó la reencarnación. Todavía hay gente que no entiende estas palabras, las consideran como si fuese el bautismo, nacer de nuevo. Hoy, en esta segunda parte, eso es lo que vamos nosotros a estudiar, a darnos cuenta que que las enseñanzas de Jesús, muchas de ellas, los hombres la cambiaron. Cuando él dijo, no crean que vino a traer la paz, sino la espada, porque de ahora en adelante en una casa pelearán el hijo contra la madre, etcétera, etcétera. Esto es una espada simbólica, porque él sabía que sus enseñanzas iban a remover ese viejo mundo de la ley del talión. Iban a haber discusiones, sus palabras iban a ser cambiadas, iban a traer guerras, pero no porque él haya querido formar la guerra, porque él nos enseñó una espada simbólica. La espada simbólica es la lucha contra nosotros mismos, esa lucha interior, ese combate interior que después dijo Pablo, que sí lo entendió, contra nuestras imperfecciones, que son bastantes. Esa es la lucha todos los días, esa renuncia, el sacrificio,
de nuestro ego, renunciando a las pasiones, al querer siempre tener la razón, así sea la espada, a la lucha, con el orgullo, no escuchando las palabras de Jesús cuando nos dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. Ese pobre de espíritu, el humilde, el que cede, el que perdona, el que olvida dolores, ofensas. Así como esas palabras, esta palabra nacer de nuevo fueron cambiadas. Y hoy vamos a que ustedes estudien, aprendan a través de la historia, que ni siquiera fue la iglesia de la cual todos venimos la que hizo eso. Fue un emperador. Y ese cambio de conceptos del maestro aún sigue en la iglesia dominante y no se ha podido cambiar y mucho daño ha hecho. Entonces, ahí empieza todo. Nacer de nuevo, dijo Jesús, para entrar al reino de los cielos. Es tanto así que Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Cómo puedo yo volver al vientre de mi madre? O sea, que este rabino, que era del Sanedrín, entendió lo que Jesús le dijo. Ya, tanto es así, mire que hace la palabra. Entonces Jesús le dice, ¿y tú siendo rabino judío, no entiendes esto? ¿Por qué? Porque en los libros sagrados de los judíos, la Torá, el Talmud, eso está allí, conocida como metempsicosis o la palabra hebrea gulgul. Eso está en la charla anterior. Entonces, allí es lo que vamos a ver por qué eso en la historia fue cambiado. Los fundamentos de la doctrina espírita tenemos estos 9: la presencia de Dios, el alma inmortal, la ley de la reencarnación. Y allí ustedes leen las demás: comunicación con los espíritus, la ley moral de Jesús, muchos mundos habitados, la ley del karma, causa y efecto, la ley del progreso o evolución y la ley de justicia, amor y caridad, de la cual Dios manifiesta a través de la ley de la reencarnación. Entonces, en el anterior encuentro, que fue hace 2 lunes atrás, la pregunta 166 del libro de los espíritus, nosotros vamos a ver, la respuesta que se hace cuando Kardec pregunta cómo se purifica el alma que no alcanzó la perfección. Acuérdense que Jesús de Nazaret dijo, ser perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, para que podáis entrar al reino de los cielos. Si Dios es un Dios de vivos y no de muertos, si Dios es un Dios amoroso y bueno que nos quiere a todos, Él no va a dejar que uno de sus hijos se pierda. Siempre lo va a esperar. Como dice Orígenes, es un pedagogo paciente. Con mucha paciencia nos espera a todos. Y esa es la ley de la reencarnación. Vestirse de carne todas las veces que sean necesarias para venir a repasar aquello en que fallamos, para corregir aristas, modificar conductas, aprender y aprender, porque esa es la ley del universo. Amaos e instruidos. Entonces, los espíritus contestan, para perfeccionarse hay que soportar la prueba de una nueva existencia, ¿ya? Porque todos tenemos muchas existencias físicas, ¿ya? Entonces, los que quieren negar eso es mantener en ignorancia, porque la ignorancia doblega, la ignorancia da miedo, la ignorancia permite que otros dominen sobre las otras conciencias. Entonces, por eso, cuando en la anterior conferencia, la primera parte, algunas pacientes o pacientes me escribieron y una me dijo esta frase, que no voy a dar el nombre. Y mírese ustedes esta
estas frases inteligentes. Ella dice, para mí la reencarnación es la muestra fehaciente de la justicia divina. Nunca comprenderé esta vida sin la ley de la reencarnación, aunque la tilde de diabólica. Sin la ley de la reencarnación, Dios tendría una gran bolsa. Oye, lean bien. Imagínense ustedes como yendo como niños a una fiesta de piñatas, a una fiesta de balotas, de sorteos, donde están unas balotas con los nombres nuestros. Mírense cómo ella lo dice. Sin esta ley, Dios tendría una gran bolsa como una balota de la suerte donde sacarían los nombres, apellidos, situaciones, etcétera, etcétera. Ejemplo, Carmen iría a una gran familia rica, tendría gran salud. Claudia, una familia pobre, quedaría huérfana a los 4 años, luego moriría a los 10 años y así sucesivamente. Como si fuera un titiritero que maneja sus marionetas a la suerte o al azar. En cambio, con la ley de la reencarnación, muchas de esas cosas se van a comprender. ¿Ya? Entonces, la creencia en la supervivencia del alma después de la muerte, como la de la reencarnación, son antiguas. Y la creencia en volver a nacer no ha desaparecido del todo. Hay muchos pueblos en la India, en la China, en el Japón, ya siguen allí, todavía también en algunas partes del occidente. Entonces, y en una conferencia completa, mostrar cómo científicos, filósofos, poetas la han tenido como creencia. Si nos da el tiempo, al final de la charla hay algunos ejemplos. ¿Ya? Las religiones dominantes hablaban que el destino eterno del alma quedaba definida de acuerdo a su comportamiento en la vida y se iban al cielo o al infierno. Los católicos, al darse cuenta que había un Dios omnipotente y que todo lo sabía, por eso dice omnisciente, podría tener dificultades para tomar decisiones en casos dudosos, como cuál, en aquellos en que la vida se cortaba repentinamente, o sea, llegaba la muerte de pronto por un accidente, por una enfermedad, lo que sea, como aquellos niños que mueren temprano o en el vientre de la madre a los poquitos días de nacido o meses. Entonces, esas almas que no hubiesen tenido la oportunidad de hacer las paces con él, ahí fue donde añadieron el purgatorio, para que purgara, para que borrara los pecados. Pero mírense ustedes que un pecador eternamente castigado nos habla que el amor de Dios ha fracasado eternamente. Dejaría de ser un ser supremo, porque tendríamos que quitarle los calificativos de todo amor, que es muy bueno, que, que es omnisapiente. Y Jesús nos definió así a Dios. Trae una gran verdad, Juan, que está en capítulo 17 de Juan. Hay un Dios misericordioso y bueno, y yo soy su enviado. Entonces, si nosotros rechazamos la ley de la reencarnación, hemos rechazado el concepto de un creador justo que nos ama. Porque ¿cómo así que repartir miserias, dolores y sufrimientos desde que un niño nace? ¿En qué momento ha pecado? Eso es lo que quiero que todos entendamos. Que nos preguntemos. Por eso, el oscurantismo en la época del Imperio Romano, que los emperadores querían tener a la gente ignorante, cerraron las escuelas de filosofía, las de Roma, las de Grecia. En el año 527, Justiniano manda a cerrar la última que quedaba en Grecia, ¿ya? Porque no querían que el hombre filosofara, que el hombre no se diera cuenta, que el hombre no pensara. Eso es lo que hoy vamos a hacer un poquito, ¿ya? Entonces, nosotros podemos ver a Dios en los efectos. Así que Jesús nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos, tanta sabiduría en las estrellas. Hoy que el Hubble nos muestra, y otros telescopios que están dando vueltas alrededor de la Tierra, nos muestran un universo maravilloso.
Ya, los 5 sentidos que tenemos no nos van a mostrar a Dios. Solamente viendo los resultados. Pero si nosotros con nuestra alma, con nuestro espíritu, con nuestros sentimientos, nosotros comenzamos a dilucidar sobre todo esto del amor, que Dios nos ama, es a través de esta ley de volver a nacer, como dice Jesús en el sermón de las bienaventuranzas, cuando dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Todos vamos a ver a Dios. Así seamos los más malos. Eso es lo que nos decía Orígenes, que lo vamos a ver hoy. Uno de los grandes padres de la iglesia, donde un emperador lo condenó de hereje, porque no quería que nadie pensara que tenía salvación, que tenía oportunidad de redimirse algún día. Entonces, por eso, en las doctrinas de Orígenes, él decía que hasta el más malo algún día conseguiría el reino de los cielos. Algún día llegaría a ver a Dios. La decisión es de él, su libre albedrío para escoger la ruta adecuada y recta o la ruta, digamos, de vueltas y vueltas, culebrero. Entonces, ya, la, para un pecador es una idea sospechosa la reencarnación, porque creer que nació desde el primer día de su vida en pecado, ya, y como nació en ese pecado original, ya, es sufrir y sufrir. En cambio, si adoptan las vidas sucesivas, les da cuenta que Dios es amor y que le ha dado un libre albedrío para elegir entre el bien y el mal. Ese es el paraíso perdido. El árbol del bien y del mal, donde ese árbol pone la figura de la manzana. O sea, el hijo llega a mayoría de edad y le dice al padre, ya estás mayor de edad, como cuando uno llega a la edad de 20, 18, 19, 20, 22 y ya se quiere ir de la casa porque estudió, porque el padre ya lo terminó de criar, pero el padre siempre lo va a esperar. Ve, hijo mío, siempre estaré aquí con mis brazos esperándote. Por eso Jesús nos dice en la parábola de la misericordia en Lucas 15, hay una que dice el hijo pródigo. Ese padre que recibe a su hijo lleno de alegría porque regresó a su hogar. Entonces, esos somos todos, ¿ya? Entonces, lo que se quiere ver hoy es esta enseñanza que Orígenes y que mucho tiempo atrás en la India y otras latitudes no hablaban que la preexistencia del alma, previa, el alma ya existía antes de este cuerpo que nos damos, ¿verdad? Entonces, mírense ustedes, aquí traigo un ejemplo muy clarito de esto. Un gran pensador como fue San Agustín, y que nos dejó varios libros, y es un doctor de la iglesia. San Agustín, en su libro Confesiones, que yo lo tengo, de aquí sacamos de el libro Confesiones, capítulo 7, en el ítem 11, ustedes pueden leer eso. ¿Qué dice San Agustín? ¿Quién me recuerda el pecado de mi infancia? ¿Por qué nadie está limpio de pecado en tu presencia? Miren eso lo que dice San Agustín. Ni siquiera el niño que no cuenta más que un día de vida sobre la tierra. ¿Verdad? ¿Cuál era entonces mi pecado? Desear el pecho de mi madre. Entonces, mírense, ya en este libro Confesiones de San Agustín, donde él hace filosofía, él no se acuerda de qué pecado hablan y le hace la pregunta a Dios, porque es que nadie está limpio de pecado, ¿verdad? Un niño que solo tiene un día de vida en la tierra, ¿qué pecado va a traer? Si el alma fue creada en el mismo momento del cuerpo, ¿qué pecado va a tener? Entonces, es allí donde vean ustedes
que San Agustín se hacía la pregunta. Se hacía la pregunta, ¿y por qué hoy nosotros no nos podemos hacer la misma pregunta? ¿Verdad? Y él sigue en el ítem 12, habla del olvido que tuvo en el vientre de su madre. Entonces le dice, dime, Dios mío, habiendo sido concebido en culpa y viviendo en la culpa dentro de mi madre, ¿dónde, Señor, yo siendo tu siervo, yo estuve sin pecado? ¿O en qué tiempo he sido inocente? Porque el Génesis nos habla, el Génesis, uno de los libros de Moisés, y del cual todos tenemos que estudiar y hemos estudiado. Cuando Dios creó al hombre a igual y su semejanza, con sus atributos, con sus capacidades, con sus talentos, aunque pequeñitos, para nosotros desarrollar. Entonces, esos talentos, esas capacidades, esas virtudes, están como semillitas. Y para eso es necesario vivir cantidades de veces en un cuerpo físico hasta alcanzar la perfección. Y Jesús lo dice en el Sermón de las Bienaventuranzas. Limpios de corazón para ver a Dios. Entonces, mírense que San Agustín, en libro de confesiones, que lo pueden comprar en cualquier librería de Barranquilla, la librería nacional, la panamericana. Pero dejo aparte toda aquella edad porque he de hacer ni decir de ella si no ha dejado algún rostro en mi memoria. Entonces, ya San Agustín se preguntaba esa situación que todos nos hemos preguntado. Entonces, mírense, filosofando, nosotros nos vamos a poner a pensar que por muy grande que sean los aprietos en que nos encontremos, ya, es porque a través de las vidas sucesivas nosotros nos hemos mofado, burlado de las leyes de Dios. ¿Y cuáles son las leyes de Dios? Las que dio Moisés. Con el código que Jesús nos dejó, la carta magna, que es el sermón de las bienaventuranzas. Hemos tenido un libre albedrío a través de las oportunidades que Dios nos ha dado como hijos, porque Él nos quiere ver a todos algún día en ese reino de los cielos. Pero Él nos da ese libre albedrío, la libre escogencia. Ya, cada uno de nosotros hemos escogido qué hacer con las oportunidades que Él nos da. Por la puerta ancha de la perdición o por la puerta estrecha de la renuncia. Renuncia del ego, del orgullo, del egoísmo. Entonces, conociendo esto nos va a dar dignidad porque hemos cometido nosotros mismos las faltas. ¿Ya? Y ya dejamos de pensar que somos víctimas de un Dios vengativo, un Dios castigador, un Dios malo. Como dice aquí, vengador y tonto, que te controla mediante sus hilos invisibles. Entonces, no podemos seguir imaginándonos a un Dios vengador. Por eso esa doctrina del pecado original y el fuego del infierno, eso no puede continuar. ¿Ya? Entonces, mírense, la frase que puse en la primera diapositiva de esta paciente mía, que con la ley de la reencarnación ya deja de ser ese Dios titiritero que anda con una balota en sus manos lleno de una gran bolsa con una cantidad de balotas para repartir bienes o males, ¿verdad? O sea, como si fuera algo de suerte. Entonces, mírense que nos ponemos a pensar y comparamos a un padre humano, ¿ya? Entonces, todos los sufrimientos y penas que nosotros tenemos vienen de la mala utilización por parte del alma del libre albedrío que le fue otorgado por Dios. Dios no puede denunciar, no juzga, no condena. Él no puede ser engañado con palabras. La ley es para todos.
pero es amor y misericordia porque nos perdona, pero nos va a dar a través de la siguiente vida la oportunidad de reparar. También, al gastarse las energías de un cuerpo que se cansa y que se enferma, y al pasar al mundo espiritual vamos a ir a una morada de acuerdo como hayamos vivido la vida. Allá también comenzamos a limpiar ese cuerpo periespiritual, ese cuerpo astral, ese cuerpo espiritual que dice Pablo, preparándonos para la siguiente venida. Entonces, el Dios, el Padre misericordioso que nos enseñó Jesús, Él tiene unas leyes y da libre albedrío. Ya. Entonces, ¿para qué? Para que cada uno actúe, elija y decida. Entonces, la vida es constantemente decisiones que tomar. Él nos espera pacientemente, con mucha misericordia y compasión, cuando cada uno de nosotros vamos a decidir utilizar ese libre albedrío como hijo pródigo y regresar a él. Pido que se lean la parábola del hijo pródigo, capítulo 15 de Lucas. Ya, arrepentido, enfermo, agotado, sin dinero, se gastó la herencia del padre, llega, Padre, perdóname. Cuando tenemos que reconocer que hay unas leyes que cumplir y que hay un Dios que hizo el universo, que en este momento no entendamos por qué existe el universo o por qué existimos nosotros, porque esa es la pregunta de siempre, el ser o no ser. Siempre hay un deseo de conocer, un deseo de investigar, un deseo de conocer lo último, que sería por qué existe el universo, y si existe el universo, pues yo formo parte del universo. Pero ahí está al frente de nosotros. Como René Descartes cuando vivió eso difícil en su corazón, pero dijo al final, pienso, luego existo. Entonces, mientras conozcamos nosotros algún día a Dios y entendamos todas esas preguntas que de mala filosofía que hacemos muchas veces, pues se nos, mientras tanto vamos a resolver esa angustia que nos da con pienso, luego existo y tengo sentimientos, ¿verdad? Entonces, la ley de la reencarnación nos va a mostrar que la vida sigue después de la muerte y que después de un tiempo adecuado en que la justicia divina decida, nosotros vamos a regresar. Si hemos tenido algún conflicto con alguien, esos odios siguen. Y hay que regresar para resolver esos conflictos, ya, para hacer las paces. Entonces, mírense aquí lo que pongo. De esas dos almas, la que esté más adelantada tendrá que retrasar su evolución espiritual, pues se habrá obligado a avanzar a la velocidad del alma que está menos desarrollada, aquella que ha perjudicado. Por eso Jesús en Mateo 5:25 nos dice eso. Reconcíliate con tu adversario para que no te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. De allí no saldrás hasta que no hayas pagado el último óbolo. Entonces, por eso hay que perdonar, porque si no, los odios siguen y esos adversarios tendrán que regresar en las vidas futuras a resolver el conflicto. Entonces, fíjense que la misma palabra cuando Jesús dice, no saldrás de allí hasta que haya pagado el último óbolo, nos muestra que el castigo no es eterno, como nos han hecho creer. O sea, hay un final del castigo y nos muestra la reencarnación, porque muchos mueren y mueren con una cantidad de crímenes, con deudas. Entonces, esa ansiedad, esa angustia, esas peleas, ese dolor, ese llanto y crujir de dientes continúa en el mundo espiritual.
Y si la deuda fue contraída en el mundo físico, tenemos que regresar a cancelar eso en el mundo físico. Entonces, como nos dice aquí, la parte del si pone la otra mejilla, en lugar de vengarse, se libra de ataduras con su enemigo. Y la responsabilidad pesará sobre el enemigo, que deberá regresar solo para reparar el daño que produjo. Entonces, si la persona perdona, ella sigue adelante. Y ese infractor tendrá que regresar y ya habrá otros caminos, ya habrá otras maneras en que Dios, que ama a todos nosotros, le da la oportunidad para que él repare su mancha en su corazón, su mancha en los tejidos espirituales. ¿Ya? Por eso que nosotros no podemos, como estamos viendo que cada día más, que las personas están utilizando diferentes maneras para vengarse, ya sea físicamente, quitando la vida, haciendo cosas malas o haciendo hechicería, que es una de las cosas más tristes que un ser humano puede hacer. Entonces, ¿por qué no está la reencarnación en la Biblia? Aquí vamos a abrir un poquito esto y vamos a entrar a la parte, vamos a entrar a la parte que todos debemos conocer cómo desapareció del Nuevo Testamento. Cuando muere Jesús, los primeros cristianos poseían sus relaciones con el mundo invisible, inspiraciones, ¿verdad? La mediunidad, ¿ya? Es decir, ustedes conocen que eh, en Hechos de los Apóstoles, los primeros capítulos, ustedes ven allí cómo se reunían, cómo había que bajaba el Espíritu Santo y se inspiraban y había unas profetas que decían las decisiones a tomar. Ustedes pueden leer eso, ¿ya? Y el profeta Joel decía de que la mediunidad se iba a incrementar en los ancianos, vendrán visiones, los niños. Entonces, y el Maestro Jesús nos deja una cantidad de relaciones con el mundo invisible, la transfiguración en el Monte Tabor, cuando hablaba con los endemoniados y los hacía salir de los cuerpos enfermos. Es decir, una cantidad de capacidades que hoy diríamos extrasensoriales, paranormales, etcétera, etcétera. Y mírense ustedes que si ustedes se van a la epístola de Corintios, la primera, el capítulo 13, versículo 9, aquí hablan de las profecías, que es lo que hoy se llama los dones carismáticos. Las profecías, los que revelaban, los que curaban, los que hablaban en lenguas, etcétera, etcétera. Clarividencia, clariaudiencia. Entonces, esas capacidades que mismo los apóstoles y los primeros 300 años que los seguidores de Cristo tenían esas capacidades porque era una comunicación con el mundo real, que es el mundo espiritual, porque el mundo invisible es el verdadero mundo. Este es un reflejo del mundo espiritual, del mundo que no se ve, ¿verdad? Por eso, lo que se han leído, el Principito, él dice que lo verdadero, lo real se siente y se ve con el corazón. Entonces, cuando el emperador Constantino en el año 313 declara a la religión cristiana como la religión del imperio, él comienza a hacer unos cambios. Ya. Entonces comienza a cambiar todo como Jesús dejó el intercambio con el mundo invisible. Mírese que Jesús 40 días estuvo materializado en el momento que se conoce como resurrección, mostrándole a los apóstoles y a todos nosotros que seguimos vivos. Que Pablo lo dice en Corintios, se siembra cuerpo animal y sale un cuerpo espiritual. Entonces las enseñanzas de Cristo fueron tergiversadas. ¿Ya? Esa doctrina que Jesús nos enseñó
ya que hay un Padre misericordioso, que es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Nos muestra justicia, misericordia de Dios. Y que este gran padre de la iglesia llamado Orígenes, ya, entonces, que parte de sus libros todavía se conservan, pero muchos fueron quemados, ya. Entonces, a todos aquellos espíritus necesitados, comprometidos con las leyes divinas, por muy malos que sean, tienen la oportunidad de regenerarse cuando aceptan la prueba con resignación. ¿Y qué paz hay en el alma? ¿Y qué entendimiento hay para entender que hay un Padre misericordioso que no nos va a condenar a suplicios eternos solamente después de haber vivido una sola vida? O sea, la primera oportunidad, esa oportunidad no la supo utilizar, falló, se equivocó y enseguida al infierno. Eso no es un Padre misericordioso y bueno, como nos lo quieren enseñar. Entonces, hoy, el joven de hoy no acepta eso. El joven de hoy pregunta, y por eso yo digo que hay mucha rebeldía en el joven de hoy, porque le hablan de un Dios amor misericordioso, se lo dicen en la casa, se lo dicen en el colegio, se lo dicen en la iglesia, y no está viendo eso. No está viendo eso en la sociedad. Guerras, robos, de todo. Entonces, pero si vemos que hoy hay oportunidades para todos, buenos y malos, porque estamos en un planeta de expiación y sufrimiento. Si fuéramos buenos en todo el sentido de la palabra, estaríamos en otro planeta, en otra escala evolutiva, donde no hay enfermedades, donde no hay guerra, donde no hay mal. Pero nosotros estamos buscando un puesto en un planeta mejor o regresar de aquel que nos sacaron o poder ser aceptados hoy en este planeta que está en la transición hacia un mundo de regeneración. Entonces, los obispos de humildes adeptos, de modestos vigilantes, se convirtieron en poderosos y autoritarios. Eso hay que estudiar la historia. Están todos los libros que ustedes quieran. Cuando Constantino, en el año 313, hace el edicto de Nicea, ya que fue el edicto de Milán, pero que no fue leído en Milán, Italia, sino en Nicea, allá cerca de Estambul. Antes se llamaba Constantinopla. Entonces, le dio tal poder a la iglesia, a los obispos, que entraron muchas ovejas disfrazadas de lobo, muchos lobos disfrazados de ovejas, lobos disfrazados de ovejas, para usufructar el poder y la autoridad. Esa es otra conferencia, pero todo eso está en los libros. Entonces, a ellos no les interesaba que el cristiano se conectara con el mundo invisible, donde venía toda la información, las dilucidaciones, ¿verdad? Entonces, con esa oscuridad era más fácil gobernar. No querían su educación espiritual, sino la ignorancia. Entonces, todo se fue tergiversando. Aquellos que filosofaban, aquellos que pensaban, aquellos que se preguntaban, como el caso de que vamos a ver hoy, Orígenes, eran tildados de herejes y lo llevaron a la Inquisición. Entonces, así el mundo queda sumido en tinieblas, ¿verdad? Y la creencia en el infierno ocupa un lugar principal. La religión del amor que Jesús predicó fue reemplazada por la religión del miedo. ¿Ya? Entonces, esta doctrina de esperanza, ¿ya? Que Jesús dejó, ya quedó bajo la tutela del miedo a la muerte, el miedo al pecado, el miedo al diablo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, si tú tenías esperanzas de
de redimirte ante un cambio de conducta y a saber que Dios era un pedagogo paciente, un maestro paciente, tú sabías que podías recuperarte. Pero en el momento en que se monta la cuestión del sacerdocio, en que tienes que confesarte, comulgar, entonces ya había un poder y comenzaron a darse cuenta que esto de la reencarnación debilitaba las bases. Eso no se necesitaba, el oscurantismo. El sacerdote podía tener su gran papel y que no estoy contra el sacerdocio, sino tan grande lo hizo Jesús que nos enseñó el nacer de nuevo. Y la historia nos muestra que fue el imperio político, el poder político a través de meter miedo a los herejes, como eran considerados todos aquellos que hablaban de la persistencia del alma, los mandaban al exilio, a las islas, esas secas del mar griego, para que se murieran, o los mandaban a matar, como hizo Justiniano, más de 30,000 personas en un circo de Constantinopla. Amor, ven acá. Entonces, después de haber corrido 3 siglos, los primeros 300 años después de Cristo, ya, la iglesia dijo que todo lo que procedía de esa fuente era ilusión o era obra del demonio. Entonces, miren ustedes cómo empieza a cambiar todo. Esta simple. Entonces, acuérdense que la Biblia no lo podía tener nadie, solamente lo tenía la iglesia, los sacerdotes, porque eso fue cuando surgió el protestantismo con Lutero, porque Lutero llega a Roma a estudiar, como tienen que hacer todos los sacerdotes, a las universidades para avanzar. Y él se dio cuenta y él comenzó, entre las cosas que protestaba, es que había que llevar la Biblia a todos los pueblos, a todos, sin excepción, que tenían que llevarse, pasarla del latín a los idiomas de cada pueblo, de cada ciudad, de cada país. De muchas cosas que él dijo, eso fue una de las cosas que más levantó llagas, que no podía, Jesús que enseñó todo ahí a la orilla del mar de Galilea, en las montañas, en los pueblos por donde iba. ¿Por qué venían ahora el sacerdocio a decir que no podían tener el conocimiento cada una de los hijos de Dios en sus casas? ¿Ya? Entonces era fácil que cogieran todas las Biblias y las botaran, las quemaran y hicieran unas nuevas. ¿Ya? Y ahí se comenzó en el 5º Congreso condenando los escritos de Orígenes. Entonces hubo 3 armas que acabaron la idea de la reencarnación en el occidente. Aquí vamos a ver la primera. Primero, antes del concilio del 553 después de Cristo, hubo el del 543. Y se decía que era herejía hablar de la persistencia del alma y que se condenaba los escritos de Orígenes. Después viene el concilio de Lyon en 1274 y el de Florencia. Y allí también se instituyó que los que morían o iban al cielo, al purgatorio o al infierno. Entonces, esto fue grave cuando la Inquisición ya dio un ejemplo de supresión de las ideas ya en forma material y mandó a aniquilar todo un pueblo en Francia, donde vivían los gnósticos o albingenses, que era la ciudad, en el siglo XIII, o sea, entre el año 1200 y 1300. Entonces, tanto el sur de Italia como Francia se mataron más de 500,000 personas porque creían en la existencia de vida después de la muerte y en la reencarnación, en la persistencia del alma y porque seguían los escritos de Orígenes. Entonces, ante tal exterminio,
Ahí se comenzó todavía a cambiar más la cosa. Esto que ustedes ven aquí, ven el emperador Justiniano, que es un mosaico que está en la iglesia, la Catedral de Santa Sofía en Estambul. Ahí está Teodora, su esposa, y él. Yo tengo la Enciclopedia Británica y allí está todo esto que estamos hablando y otros libros más que lo van a ver ahorita. Entonces, mírense ustedes que Justiniano, el emperador, se enamora de una plebeya que trabajaba en unos bares allá en la ciudad de Constantinopla. Entonces, ella no quería que se supiera de dónde venía. Ya. Entonces, ella manda a morir una cantidad de proxenetas, de proxenetas, no, de mujeres que como ella vivían de eso, que no querían que se dijera que ella venía de los bajos mundos. Entonces, ella se convierte en una tirana. Ya. Entonces el pueblo se subleva. Justiniano, él tenía un temperamento lábil y ella controla y logra sacar adelante eso. Envía al ejército y dominó la situación. Entonces, de allí en adelante, él se dejó guiar por ese temperamento de coraje, digamos así, de, de luchadora o de que se veía decisiva. Entonces, ella comenzó a aceptar todas las cosas que ella decía. Entonces, allí, en ese momento, ella no quiere saber nada de la persistencia del alma. Ella cree que puede cambiar las leyes de Dios. ¿Ya? Entonces, aprovecha que hay una discusiones entre los seguidores de Cristo, las enseñanzas que unos seguían de Orígenes. Por acuérdense que se hablaba que Jesús era Dios, ya, la combinación de los atributos de Dios y humanos. Entonces, eh, comenzaron a rechazar las enseñanzas de Orígenes, que tanto habían influido en los primeros padres de la iglesia, porque también los padres de la iglesia que todos conocemos, San Clemente, eh, eh, San Irineo, Orígenes, luego San Agustín, y muchos de ellos como San Gregorio, todos ellos, cuando Cristo parte, a los cristianos le decían que no eran, no habían estudiado, que eran plebeyos, que no tenían conocimientos. Entonces ellos comenzaron a estudiar la parte filosófica de los griegos, las enseñanzas que había dejado Sócrates, que son las mismas que Jesús luego nos trajo. Entonces ellos comenzaron a estudiar y a beber todas esas lecciones de los griegos, los escritos de Sócrates, de Platón, ese movimiento que nació llamado neoplatonismo. Entonces, allí todas esas luchas comienzan a darse entre varias corrientes de sacerdocios, ¿ya? Y comienza en el año 451 el concilio de Calcedonia, ¿ya? Entonces comienzan ya a dejar las enseñanzas de Orígenes y entonces comienza la pelea si Jesús había encarnado o si Jesús era Dios. Entonces comienza unas querellas a quién tenía la razón. Entonces, si ustedes leen al doctor Brian Weiss, un gran psicólogo y psiquiatra de Estados Unidos, que uno de los grandes y afamados médicos, psiquiatras que trabajan en la terapia de vida sucesiva, y recomiendo sus libros, y el primer libro, este que está allí en amarillo, Muchas vidas, muchos maestros. En el capítulo 3 de ese libro, doctor Weiss nos pone que en el año 325 después de Cristo, ya, acuérdese que en el año 313 él saca el edicto de Milán
donde frena la persecución a los cristianos. Entonces, Constantino, con Helena, su mamá, comenzó a limpiar todo lo que dijera en el Antiguo y Nuevo Testamento, todo lo que hiciera referencia a la reencarnación. Entonces, en el 553, Justiniano en Constantinopla confirma ya y declara herejía a todos aquellos que creyeran en la preexistencia del alma, porque en la reencarnación en ese entonces no existía ese título. ¿Ya? Entonces, mírense ustedes este libro que se llama El Dios de la Salvación. Ustedes vean a estos dos teólogos. Estos libros se consiguen aquí en Barranquilla. Yo los tengo. Bernardo Susbo, el francés. Ya, mírense, profesor de facultades universitarias en París. Joseph Urlinsky, ya, también de institutos católicos de París. Entonces, en este libro y otros más, nosotros vamos a leer que ellos, los teólogos, los sacerdotes, ellos saben la historia. ¿Qué fue lo que pasó? Ya. Una discusión entre el Papa, unos dicen Virgilio, otros dicen Vigilio, y el emperador Justiniano. ¿Verdad? Entonces comienzan las peleas entre los monjes que defienden Orígenes y los que lo atacan. ¿Verdad? Entonces, el monofisista también es una corriente que dice que Dios y Jesús es uno solo, y otros que no. Entonces, claro, como Orígenes lo dice, que Jesús lo dijo muchas veces, mi Padre es bueno, yo no soy bueno. Cuando María Magdalena lo va a tocar el día de la resurrección, dice, no me toques que todavía no he ido a mi Padre. Cuando la madre de Juan y de Santiago le dicen que se acuerde de sus hijos para ponerlo en el trono a mano derecha y izquierda, Jesús dice, eso no me corresponde a mí, eso lo decide mi Padre. Entonces, miren ustedes que hay bastante razón para saber que Dios no es Jesús. ¿Ya? Entonces, ahí empiezan las luchas entre estas corrientes, los que defienden Orígenes, los que lo atacan, los que dicen que Dios es Jesús, que Jesús no es Dios, a pesar de haber hecho la tierra, porque lo dice en el capítulo 1 de Juan, versículo 10. Pues dice Juan que Jesús hizo la tierra, porque es un espíritu superior. Cuando llega a un estado de eso, puede crear mundos y ser un maestro y dirigir esta tierra como una nave, como un hospital, porque en este momento es un hospital, pero ya va para pasar a un mundo de regeneración. Entonces, cuando el emperador comienza a sacar sus decretos que su esposa Teodora le pide, ¿verdad? Ya, entonces ellos vienen y él va quitando papas y va poniendo a aquel que él cree que le va a firmar los decretos. Entonces, ya en el concilio de Calcedonia, un poquito después del año 451, ahí es donde saca por primera vez el edicto contra Orígenes, negando la persistencia del alma, la reconciliación de todas las almas con Dios, que a esos Orígenes le llamaba la apocastatasis, resurrección de los cuerpos. Ya, entonces, ahí empieza esa lucha. Ya. Entonces, allí, entre el 541, el 545, el 547, hasta el 553, que es el último concilio donde ya saca los decretos y ya queda totalmente instaurado el decreto de condenar la persistencia de las almas. Ya. Entonces, el emperador ya se había llevado la capital política de Roma a Constantinopla. Llamó al Papa Vigilio, él se niega a ir, pero él ordenó que lo fueran a buscar.
y le quiere que le firme el decreto y el Papa se niega. Se niega. Entonces, él cuando se niega lo quita de Papa, lo quita y lo encierra en la cárcel, en el calabozo. ¿Oyó? Entonces, todos aquellos emperadores de Occidente que no querían firmar porque estaban con el Papa Vigilio, no los deja venir. Y solamente aceptan los obispos de Oriente, de todas esas iglesias de Turquía y de todo eso de lo que se llama la parte esa de la Judea, la parte esa de África, le dicen, ¿verdad? Entonces, esa parte que está allí, que depende de él, es los que van y firman el decreto. Entonces, aquí lo ven ustedes sacado del libro que es de la iglesia, el Dios de la salvación. El concilio se celebra en mayo del 553. ¿Ya? El patriarca Eutiquio, el patriarca de Alejandría, o sea, los obispos de esas tres grandes iglesias, Alejandría y Antioquía y Constantinopla, 150 obispos orientales, 9 africanos, y entonces condenan al Papa hasta que se arrepintieron. Es decir, lo excomulgaron al Papa Vigilio, porque no quiso ratificar ni poner su firma. Entonces, nos sigue diciendo en este libro que nunca había sido tan grave esa lucha entre el Papa y el emperador. Ya, fue un concilio ecuménico imperial, porque mandaba el emperador. O sea, allí no había papa, sino emperador, porque él tenía que hacer valer sus leyes, como si fueran leyes políticas. Ya, y el Papa Vigilio se mantuvo en sus deseos, en sus convicciones, lo encerraron, aislado, enfermo, cogieron delante de él y le hizo conocer a todas las personas, que eran más de 30,000 en la ciudad, que defendían las ideas de Orígenes, las metieron en el circo y los mataron. E iban a seguir matando gente, y él, para no ver morir tanta gente, dijo que firmaba. Él firmó, dolorido, cansado, regresando a Roma, murió en el año 555. Mírense lo que está allí en los libros de la iglesia, la teología. Jamás había sucedido que un papa fuese brutalmente sometido al capricho del emperador. ¿Ya? Y se tiene a este gran papa Vigilio como un hereje. ¿Ya? Entonces, mírense ustedes, la historia está escrita y se sabe, y están los anales, están los libros de los concilios. Pero no, han pasado siglos y siglos y no hemos podido conocer, que se logre que la gente conozca esta historia, porque le ha hecho tanto daño que una orden, que un deseo de un hombre mortal. Por eso Jesús lo decía: en vano me dicen que me siguen si lo que enseñan son doctrinas de hombres. Hemos cambiado las palabras del Jesús. Es necesario nacer de nuevo para encontrar el reino de los cielos, por una doctrina de un hombre que fue brutalmente atropellando a las sociedades y a la humanidad. Y desconoció las enseñanzas de Orígenes, desconoció las enseñanzas de Jesús. Entonces, es triste que esto todavía no se conozca la verdad a voz populi, sabiendo que está allí en los grandes libros conciliares de los concilios. ¿Ya? Entonces, este fue el más problemático de todos los concilios. Se celebró sin el Papa Vigilio y en contra de él. ¿Ah? Entonces, este concilio dejó de ser universal. Entonces, el gran Orígenes, porque él filosofa y se busca una explicación de las desigualdades e injusticias de los hombres, ¿verdad? Él nos dice que la diferencia entre los ángeles y los hombres es el resultado del pecado. Entonces aquí vuelvo,
Ya, lo que acabamos de decir. El Papa Vigilio se niega, los destituye y viene los obispos, que habían 165, firman el decreto. Y mírese las tres cosas principales. El primero, el que defienda la persistencia de las almas, que sea maldito. Quien diga que el alma persistía unida a Dios, el verbo, antes de la encarnación y su concesión en la Virgen, era considerado hereje, o sea, anatema. Si alguien dice o piensa que el castigo de los demonios y de los hombres es temporal y que habrá restauración de los demonios y de los hombres impíos, también fuera considerado anatema. Entonces, este gran Orígenes, una pequeña biografía, nace en el año 185 en Alejandría y muere en la ciudad de Tiro, allí en el Mediterráneo, en la parte alta de la Judea, donde acuerden esas ciudades Tiro y Sidón. Fue uno de los teólogos más eminentes, más sabios, más de 6.000 títulos. ¿Ya? Entonces, él lee la escritura en función de la utilidad práctica para la piedad y no meramente intelectual. O sea, que él nos dice que la Sagrada Escritura nos muestra la piedad de Dios para nosotros. Orígenes defiende la libre voluntad y el libre albedrío de todos nosotros. Toda causa, todo efecto hoy tiene una causa. O sea, hoy un efecto en nosotros mismos que veamos tiene una causa. Entonces, la causa está en el ayer. Hay un mérito o una falta. Entonces, los padres de la iglesia, como ya dije, ellos comienzan a beber de las fuentes de la filosofía griega, socrática y neoplatónica. Ya. Entonces, Orígenes, con sus escritos, comienza a generar el problema porque se encuentran, vienen las discusiones entre los que van estudiando sus enseñanzas. Ya. Entonces, es allí donde empieza la gran pelea que Jesús era Dios. Ya. Entonces, cuando un sacerdote llamado Arrio dice que Jesús, que primero es Dios y que Jesús no es Dios. O sea, aunque Jesús haya dicho, mi Padre y yo somos uno, es porque cuando conquistamos el reino de los cielos, nosotros vamos a consubstanciarnos con Dios. Vamos a saber quién es Dios. Vamos a llegar a eso que se llama conciencia cósmica. Ya. Entonces, Orígenes se basa en lo que Jesús escribió en 14:28, capítulo 14 de Juan. El Padre es mayor que yo. Solo es bueno mi Padre. En Juan 17, tú eres el único Dios verdadero. Jesús dice, trae una gran verdad. Hay un Padre misericordioso y bueno y yo soy el enviado. Entonces, no, ¿por qué vamos a tergiversar lo que Jesús enseñó para dominar, para oscurecer? ¿Ya? Entonces, la doctrina de la persistencia de las almas, como dice Uribe, nos va a dar la explicación de tantas desigualdades e injusticias que hay en este mundo. Porque unos niños nacen con todas las comodidades, cuerpos sanos, con sus sentidos bien puestos, con sus alimentos de sus padres, con sus padres allí juntos, con tantas separaciones que hay. ¿Por qué? Porque mientras que uno tiene todo, otros le faltan muchas cosas. Entonces, si no aceptamos la doctrina de la reencarnación, es difícil comprender de la justicia del Padre, del Padre caritativo, del Padre amoroso que ama a sus hijos por igual. ¿Ya? Entonces, Orígenes defiende eso, que todos fuimos creados iguales, con libre albedrío, y en el uso de esa libertad es que están las desigualdades. Entonces, no es que Dios hizo ángeles y hizo hombres, como dice la gente por aquí, por la manga de la camisa. No, señor. Ese ángel es un ser que como nosotros llegó a ese estado superior
porque son como hermanos mayores que van evolucionando. La ley del progreso se cumple para todos nosotros. Y el libre albedrío es el que va a decidir si llegamos primero o después. Ya, entonces es allí donde el pecado, entre comillas, nos va a dificultar esa ascensión, esa escalera de Jacob, donde los ángeles van y suben por la escalera los diferentes peldaños. ¿Ah? No podemos de culpar a Dios ni al destino, porque todo es el ejercicio de la libre elección que hayamos hecho nosotros de las oportunidades que nos dan. Y ahí está, entre paréntesis, uno de los libros de Jesús, de Orígenes, Principios. ¿Ya? Pero tanto unos como otros, buenos y malos, llegarán a unirse con Dios, a conquistar el reino de los cielos, a pesar de que demore más, pero llegará el momento, porque ese es el fatalismo. Todos tenemos que llegar a conquistar ese reino de los cielos siendo perfectos. ¿Cuánto demoraremos? Esa es nuestra lección. Por eso el Maestro Jesús llega personalmente a la tierra a dejarnos su evangelio, a dejarnos la manera más fácil para conquistar eso. Entonces, este gran padre de la iglesia de Orígenes se niega a admitir un límite al amor de Dios. Ya, él no puede aceptar un padre que tenga en su corazón un corazón de condenar para siempre a un hijo de él. ¿Ya? Como dice Orígenes, él es un pedagogo paciente que esperará el tiempo que sea necesario para que las almas algún día conquisten ese reino de los cielos. ¿Verdad? Como dicen en la India, el nirvana. ¿Ya? Entonces, todos en algún momento serán conocidos y amados por Dios. Entonces, esto es una de las doctrinas que en latín Orígenes le pone ese nombre, apocatastasis, que es la restauración final de todas las criaturas. ¿Ya? Entonces, así, siguiendo las enseñanzas, ya para Orígenes, los demonios no son malos por naturaleza. Sería culpar a Dios de haberlos hecho. Se han hecho así por el libre albedrío de dejar que ese orgullo y ese egoísmo que traemos de la época instintiva de los animales progresen y nos demoremos en conquistar ese camino hacia los ángeles. ¿Ya? Aquí, en sus libros de principios, o el libro de Periarchón, aquí ustedes pueden ver acá, aquí, este es uno de los libros, este es el libro de principios, aquí está, Tratados de los Principios. Este es uno de los libros que todavía hay de Orígenes, está en español. Aquí ven el libro El Dios de la Salvación, donde está todo eso escrito. Aquí hay otro libro, véanse ustedes, Orígenes, en español. En español. Entonces, tenemos cantidad de libros, los libros donde está historia de la Iglesia Católica, libros de teología, de sacerdotes, de obispos. Tenemos otro libro de Orígenes, aquí lo tenemos, Orígenes. Entonces, todavía gracias a Dios tenemos libros en español que lograron sobrevivir a la quema. Este libro del Vaticano sobre Orígenes, que ahora lo vamos a ver allí en una diapositiva. Entonces, hoy la iglesia está despertando en ese sentido, reconociendo eso que sucedió en aquel entonces, pero no por decisión de los obispos, sino por el miedo que un emperador a través de dar muerte, de condenar, de sacar del puesto a todos aquellos que dijeran lo contrario. Y eso siguieron los obispos, los emperadores por muchos siglos, dejando ese decreto del emperador Justiniano como un decreto nunca de quitar. ¿Ya?
Entonces, así, Orígenes, esos grandes libros los escribe en el año 220 después de Cristo. Entonces, ya él tenía 35 años. Verá, aquí ven ustedes el libro que les mostré ahorita en el video, Lo mejor de Orígenes, Tratados de los Principios. Más de 6.000 títulos dejó Orígenes. ¿Ya? En este libro, en la página 31, que se llama ese capítulo Libertad y Determinismo, Orígenes, que defensor de la libre elección de todas las criaturas, que cada uno tiene lo que merece. Orígenes no admite que haya un límite al amor de Dios. No puede condenar a sus hijos por una oportunidad que si existe una sola vida y enseguida lo va a condenar. No, señor. Dios es un pedagogo paciente, es una frase de él. Espera el tiempo necesario para que las almas lleguen a él. Entonces, a través de la persistencia del alma, o sea, que ya el espíritu existía antes del cuerpo que lo recibe, nos explica las desigualdades e injusticias. Todos los espíritus fueron creados iguales y sin distinción. La diferencia viene de su naturaleza racional y de su libre albedrío para escoger. ¿Ya? Entonces, el uso de la libertad es lo que introduce las desigualdades. Entonces, que haya ángeles y que haya hombres, no es que Dios los haya creado desde un mismo instante unos ángeles y otros hombres buenos y malos, no. Es consecuencia y fruto de la elección del libre albedrío entre elegir el mal antes que el bien. Entonces sigue diciendo en el libro de Orígenes, el Tratado de los Principios, ya, Dios hace el mundo material y aquí nacemos de acuerdo a nuestros méritos o deméritos. O sea, nos van a mandar al planeta que necesitamos para crecer. Dios, que no se equivoca, nos da el planeta necesario, la familia necesaria, donde nosotros vamos a progresar, a encontrarnos con nuestro pasado que tenemos que mejorar. ¿Ya? Entonces, aquí lo dice, mírese esa inteligencia y sabiduría de Orígenes, que el país lo dice allí, porque yo estoy aquí colocando textualmente lo que he leído en el libro. El país, el lugar y circunstancia de nacimiento de una persona son señalados a cada uno de acuerdo con su condición en el estado preexistente, o sea, antes de nacer en el cuerpo físico. ¿Ya? Así se explica la infinita variedad que vemos. Entonces no podemos culpar al destino ni a Dios. Entonces, hay cantidades de niños que le dicen a sus padres que yo no te pedí que me trajeras al mundo. A ver, ¿cuándo? Yo te dije, ¿cuánto te dije que me trajeras? O que yo la culpa todo lo tiene mi papá o mi mamá. No. Todo es un libre albedrío en que nosotros hemos estado allá con la justicia divina antes de nacer. Hemos estado de acuerdo en nacer con las condiciones necesarias, adecuadas para progresar. Y a veces lo que necesitamos son momentos difíciles, momentos en la cual se nos pone a prueba el coraje, la voluntad, la fe, todas esas situaciones que como alma tenemos que en momentos sacar para avanzar y progresar. Entonces, todas estas situaciones ya el Orígenes nos los explica. Entonces, ahí nos muestra Orígenes, los diferentes grados que hay. ¿Ya? Él mismo se dice, desde el nacimiento, unos niños reciben actitudes, condiciones diferentes. ¿Ya? ¿Ya? Ahí nos vamos a responder si todo sería como una sacar balotas de una bolsa y vamos a mandar esta alma buena para X nación o esta alma mala para que haga la guerra en determinado país.
ya, o esta alma buena, digamos, cuando llegó un Francisco de Asís, cuando llegó un Buda, estos grandes espíritus, una Santa Teresa de Ávila, y si comenzamos a sacar un San Agustín, un San Vicente de Paúl, todas estas grandes luminarias o científicos, ¿verdad? Entonces, no podemos pensar que eso esté regulado por accidente, por casualidad. ¿Ya? Entonces, tenemos que nosotros filosofar, poner el razonamiento. Y Jesús nos lo enseñó cuando dijo, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Mírense este libro que, como yo les decía ahorita, son libros, por ejemplo, este libro en, lo compré en la librería Juan Pablo, ahí donde está el seminario. Ya, ustedes lo ven. Ya, y aquí lo dice. Esto es un libro, Bibliotecas de Autores Cristianos, que viene directamente del Vaticano. Biblioteca de Autores Cristianos. Mírense aquí donde está escrito. Aquí, vea. Aquí. Entonces, miren eso aquí. Biblioteca de Autores Cristianos. Son los clásicos de espiritualidad. Y aquí lo dice, la Biblioteca de Autores Cristianos nació de la editorial católica, ya, por el cardenal Ángel Herrera. Y ahí va explicando. Entonces, mírense ustedes lo que hoy ya se ven visores o se ven arcoíris o estelas de una recapitulación, como dice acá, de, de, de ver que resulta grato ver que se han insertado lecturas de los escritos de Orígenes. Ya, estamos diciendo, ya se levantó la condena que pesaba sobre este hombre controvertido y vetado por papas, obispos y emperadores. ¿Ah? Entonces, mírense ustedes que ya ellos siguen ya aceptando que fue muy grave lo que el emperador Justiniano hizo, imponiendo su voluntad en el concilio, haciendo que los patriarcas y el papa Virgilio firmasen ya esos 15 anatemas ya basados en bloquear y atacar lo que Orígenes enseñaba y que no eran más que las enseñanzas de Jesús. ¿Ya? Entonces, comienza del 543 al 553, ya, casi 10 años, para reafirmar la condena. Entonces, mírense lo que nos dicen hoy estos teólogos. Si fuera hoy en nuestro tiempo, las cosas se enjuiciarían de otro modo. Y lamentamos, aquí lo pongo negro, la irreparable pérdida que causó entonces el emperador. Mírense ustedes, que ese desastre de condenar las enseñanzas de Jesús y tergiversarlas, creyendo que venían del bautismo, que el hombre nacía nuevo con el chorrito de agua en la cabeza. Hoy se escribe, lamentamos la irreparable pérdida que causó el emperador. ¿Ya? Entonces, acá está lo que él ya hemos tocado. Aquí lo que ya leímos. Entonces sigue diciendo aquí lo que está en el libro Escritos Espirituales sobre Orígenes. Ha pesado por siglos el poder del emperador Justiniano. Ya, y que en el concilio de Constantinopla desaprobaron todos los escritos de Orígenes. Lástima esa sentencia de muerte para estas obras de este gran Orígenes. Pero a pesar de todo, Orígenes ha vuelto glorioso al primer plano en la iglesia por su escritura y por su tradición. O sea, mírense ustedes que ya se está reconociendo este gran trabajo de Orígenes y que fue un dictador, un tirano, fue un hombre mortal, un emperador político, haciéndole daño a esta filosofía del cristianismo que nacía y que dejó Jesús, mostrándonos ese evangelio de amor,
esas enseñanzas para conectar al hombre con el mundo espiritual superior, para que nunca se perdiera esa unión con ese mundo invisible y que lo hizo Jesús en la transfiguración en el monte Tabor cuando habló con Moisés y Elías. Ahí estaban dos muertos, muertos en el cuerpo físico, pero vivos en el campo espiritual, hablando con Jesús. Entonces, esa comunicación, esa seguridad de tener un alma, un espíritu que progresa. ¿Ya? Entonces, en este otro libro, ustedes ven que ya se lo mostré ahorita, siguen en los estudios sobre este gran Orígenes. ¿Por qué el origenismo se condenó? Porque asume la persistencia del alma con su caída y exilio en los cuerpos como castigo. Con su caída y exilio en los cuerpos como castigo. Esos son los ángeles caídos que habla en Génesis capítulo 6. Los ángeles caídos. Mucha inteligencia, pero poca moral. Entonces, tiene que los destierran, los sacan de esos planetas de felicidad porque ya cada planeta llega al momento en que evoluciona, progresa y todos aquellos que no se amoldan, que no respetan los códigos de las leyes de Dios, Dios no los aniquila, porque Jesús lo dijo, Dios no quiere la muerte del pecador. Escuchen, no quiere la muerte del pecador, sino la muerte del pecador. Así lo dijo Jesús. Entonces, con esa inteligencia, poca moral, somos sacados. Ese es el paraíso perdido y nos traen a un planeta que está empezando su evolución, como fue la Tierra hace 60.000, 70.000 años, cuando vino la raza adámica, que la conocemos que fue la última. Entonces, eso es un castigo. Entonces, esa es la situación básicamente para que nosotros sepamos que la historia no lo dice, ¿verdad? Entonces, mírense, estos libros son 3 libros. Historia de la Iglesia Católica. Aquí ven el tomo 1, el tomo 2 y el tomo 3. Ya. Nosotros vemos en el capítulo 3, también en este otro libro, de otros autores, y si ustedes ven aquí abajito, San Pablo, editorial San Pablo. Estos no son de ningún editorial esotérica ni nada. ¿Oyó? Entonces, todos conocen ya que el emperador Justiniano, cuando él asume su emperador, él se considera que es el eje de la iglesia. ¿Ya? Un emperador que va a salvar la iglesia. Y decía, así como el emperador le servía a la iglesia, ella tenía que servirle a él. Y él regulaba con decretos lo que se iba a hacer. Entonces, como se le dio tanto poder a los obispos, parecen unos señores feudales, un feudalismo. Ellos condenaban, ellos podían dirimir juicios. Ya, aunque la iglesia podía administrar sus bienes, el emperador se entrometía en los asuntos administrativos, disciplinarios y conciliares. O sea, los emperadores asistían a los concilios y daban órdenes. Entonces, ese proceso de Justiniano, que cambió todo esto de la reencarnación, de todos los conceptos de Jesús, tuvo 2 peleas grandes, la de Orígenes y la de los 3 capítulos. ¿Ya? Entonces, allí se lucharon contra la persistencia del alma, la reconciliación de todos los seres con Dios y el subordinacionismo, el subordinaje. Entonces comienza en el año 542 porque se formó una pelea muy grande en Alejandría entre los seguidores del obispo Arrio y allí comienzan unas discusiones y tuvieron que ir allá a calmar esos conflictos. Entonces ahí es donde el emperador Justiniano se involucra. Ya. Entonces, y con el pedido de Teodora de sus esposas, ya. Entonces, condenan a Arrio como el hombre que convierte en filosofía el mensaje cristiano. O sea, cuando es filosofía es el libre pensador, la búsqueda de la verdad, ¿verdad? Porque eso es filosofía, el deseo de conocer la verdad. Entonces, este Arrio, seguidor de Orígenes,
que sigue sus enseñanzas, forma unos conflictos con los otros, ¿ya? Y ustedes tienen que saber que el papá de Orígenes fue uno de los grandes mártires del movimiento cristiano. Por seguir a Jesús, él fue apresado y murió. O sea, Orígenes fue un hijo de un mártir de la iglesia. ¿Ya? Entonces, allí, desde ese entonces, vienen estas situaciones. Este es un video que tiene 7 minutos y yo no creo que después ya de casi una hora de estar hablando, tengamos tiempo de verlo, pero sí, Abel, vamos a pasar este video y dejamos por hoy esta charla y podemos, si tú deseas, hacer la parte 3. Corría el año 543 de la era presente y el emperador Justiniano, considerado por los historiadores como el último verdadero emperador romano, estaba a punto de tomar una decisión que afectaría severamente al cristianismo, poniendo a los verdaderos cristianos del futuro en un gravísimo problema. Justiniano, ávido del poder absoluto, desde tiempo atrás había decidido acabar con la independencia de las iglesias cristianas del mundo antiguo que no se encontraban bajo el poder directo de Roma, dentro de ellas varias de las iglesias que Pablo evangelizara. Y para lograr sus fines políticos, Justiniano tenía que concluir la tarea que Constantino se propuso años antes: deshacer el prestigio y la autoridad del más sabio de los teólogos cristianos del siglo III, Orígenes de Alejandría. Y para ello, Justiniano convocó 2 concilios en Bizancio, la capital del Imperio Romano de Oriente. El primero de ellos en el año 543 y el segundo una década después. El propósito secreto de tales concilios era terminar de una vez por todas con la rebeldía de las iglesias cristianas no romanas, que se rehusaban a aceptar como máxima autoridad al despótico emperador de Roma. Aunque el pretexto oficial fue otro: deliberar sobre los llamados 3 capítulos de las iglesias disidentes, consideradas por Justiniano como rebeldes y heréticas, y que tenían como su máxima autoridad moral al amado y respetado padre de la iglesia original, Orígenes. Orígenes era en ese entonces el más respetado y amado padre de la iglesia cristiana original. Orígenes de Alejandría, la mente más preclara y brillante del cristianismo original, es considerado por los grandes estudiosos de los textos bíblicos como el padre de la ciencia de la iglesia. Para Jerónimo, el afamado teólogo que tradujo la Biblia Vulgata, Orígenes era el maestro más grande de la iglesia después de los apóstoles, equiparándolo incluso con Pablo. San Gregorio de Niza lo calificó como el príncipe de la erudición cristiana del siglo III. Erasmo de Rotterdam, quien sentó las bases doctrinales para las Biblias protestantes, declaraba abiertamente que Orígenes fue quien abrió las fuentes inspiradas de la teología. Mas Justiniano no fue el primer emperador. Para afianzar la unidad absoluta e indiscutible alrededor de Roma, surgió el dogma, la autoritaria y arbitraria imposición de un credo absoluto e indiscutible por encima de toda evidencia o verdad en contra. Por siglos los papas serían romanos y todas las creencias que entraran en conflicto con el nuevo credo dogmático serían descartadas, perseguidas y aniquiladas sin piedad. El papel de Justiniano y de su esposa Teodora serían definitivos para conseguir este fin tan terrenal: el poder absoluto.
Para ello, Teodora había considerado indispensable prohibir la doctrina de la reencarnación, creencia basada en los escritos teológicos de Orígenes. Convenció a Justiniano y ambos desataron un implacable proceso político contra esos creyentes con amplia mayoría en las comunidades cristianas, para finalmente desechar esa creencia. La historia muestra claramente que la decisión de descartar del cristianismo el concepto de la reencarnación fue obra humana por los intereses mundanos y políticos de Justiniano y Teodora en su propósito de difamar y aniquilar la influencia de Orígenes en el credo cristiano. Así fue que Justiniano convoca el segundo concilio de Constantinopla, excluyendo a los obispos rebeldes y reuniendo solo a quienes, por conveniencia o por miedo, acataban sin chistar las órdenes del emperador. De esta manera, la sede del poder religioso unificado estaría en Roma, pero la principal autoridad religiosa, el Papa Vigilio, quien admiraba y seguía fielmente los análisis y la teología de Orígenes, al enterarse de la verdadera agenda del dictador romano, aún estando en Constantinopla, decide no asistir al amañado concilio, y es Justiniano quien tiene que presidir la apertura del concilio en ausencia del Papa en rebeldía. Enfurecido, Justiniano encarceló, torturó y amenazó de muerte al Papa Vigilio, pero este se rehusó a aceptar las conclusiones de ese concilio tan manipulado, aún a riesgo de su propia vida. Finalmente, el Papa tuvo que ceder cuando el general Belisario, ejecutor de la masacre en el hipódromo de Constantinopla, donde en un solo día fueron muertos más de 30.000 hombres opositores al emperador, le dijo que Justiniano amenazaba con masacrar a todos los cristianos que no obedecieran los dictámenes del concilio. Conocedor de que Justiniano era capaz de eso, Vigilio se vio forzado a firmar la aceptación de las conclusiones del concilio, aunque 6 años después se retractaría públicamente de ello. Pero la suerte ya estaba echada. Se había llevado a cabo un golpe de Estado para apoderarse del poder moral del cristianismo. La doctrina de la reencarnación del espíritu, junto con la preexistencia del alma, habían sido ya decretadas como anatema, como un crimen merecedor de la excomunión y condenación, a pesar de incontables testimonios en contrario. Triunfó así la insistencia de Teodora, la emperatriz, quien en su ignorancia y simpleza dominaba a su impulsivo marido. ¿Y por qué necesitaban Teodora y Justiniano que fuese prohibida la doctrina de la reencarnación del cristianismo? Bueno, Abel, yo creo Sí, que Mañe. cerramos Sí. por hoy eso, aquí. Así es, y para posterior oportunidad hacemos la tercera parte entonces. Oíste, entonces haz la conclusión y la oración para terminar. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Sí, ustedes, ven ustedes acá en este pequeño resumen de este video, que ahí está el link para que lo quieran ver completo, porque yo lo reduje de tiempo. Toda esta historia de cómo desapareció la enseñanza del Maestro Jesús. Por eso, él dice, ya la última la tengo aquí, esta. Cuando en Mateo 15 él dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando doctrinas que son mandamientos de hombres. ¿Ya? Entonces, hubo un mandamiento de este hombre, de Justiniano, que cambió toda una enseñanza profunda del maestro. Y todavía eso galopa, cabalga
a través del tiempo enseñando una mentira que ha hecho mucho daño a la juventud naciente que no sienten dónde está el amor que Jesús nos dijo que nuestro Padre era. Porque si quitamos la ley de las vidas sucesivas, no comprendemos tanto dolor, tanta desigualdad social. Entonces es importante que sigamos estudiando esto y dejamos la tercera parte, ya la parte final, donde vamos a enseñar algunos escritos de Brian Weiss, de la doctora Gina Serminara, psicóloga y psiquiatra de Estados Unidos, que nos enseña también más cosas que nos harán pensar de la reencarnación. Bueno, entonces cerramos aquí y cualquier pregunta, pues estoy dispuesto. Mañe, ya se nos hizo un poquito de tarde, entonces cerremos, hagamos la oración Bueno, y dejamos las preguntas para la tercera etapa. bueno, pues le agradecemos a Dios, nuestro Padre.